Amadeus 91.1, Buenos Aires, Argentina. A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Estamos aquí en los estudios centrales de FM Amadeus 91.1, 1904, en vivo como siempre, hasta las 20 horas. Una linda tarde, 23 grados 6 décimas en la ciudad capital de la República Argentina. Y ya de inmediato, además de saludar a nuestro operador Manos Mágicas, Ricardo Piñero, lo saludo a quien me acompaña a mi izquierda en la mesa de Amadeus 91.1, el doctor Hugo Milione. ¿Cómo te va, Hugo? Doctor? ¿Cómo va? Todo bien. Muy contento, como siempre, de estar participando del programa. Una tarde muy linda para caminar hoy, así que... Te veo muy deportivo, se ve que... Sí, me faltó la posibilidad de ir al gimnasio, así que cuando me vaya del programa ahora voy a ir para allá. Por favor, no te olvides de hacer muchas elongaciones. Bueno, si te parece... Primero saludamos a los compañeros que están ausentes, que hoy no van a estar en el programa, los doctores Héctor Breckman y Sebastián Areitio. Ahora después lo vamos a saludar al doctor Gustavo Grifi, que sí va a estar por vía telefónica. ¿No? Por vía telefónica. Y si te parece, pasamos a dar a conocer a la audiencia los medios de contacto con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal y con el programa. Bueno, tenemos la página principal del foro, que es www.forodeabogadosph.com.ar. Se pueden también comunicar a través de Facebook al Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, Twitter @forodeabogadosph, o a nuestro correo forodeabogadosph@gmail.com, y a través del WhatsApp, donde muchas veces nos dejan preguntas o inquietudes para ser aclaradas. Es el 11 2395 1992. Y después tenemos las líneas directas, que es el 4300-0114 o el 5031-9801. Muy bien, nos escuchan por el dial, por supuesto, 91.1 de FM en Radio Amadeus. También por la web de la radio, www.radioamadeus.com.ar. Nos pueden escuchar en vivo en cualquier parte del mundo. Por la app de la radio, si la quieren bajar, lo pueden hacer. Y desde ya escucharnos, lo hacen a través de las tiendas en los celulares, en cualquiera de las dos versiones. Y también pueden escucharnos a partir de las 20 horas, si es que no lo pudieron hacer hoy en vivo o quieren revivir alguna parte del programa, en la web de la radio, como dijimos, www.radioamadeus.com.ar, en la solapa de Segunda Convocatoria. Pasaditas las 20 horas van a encontrar el programa ya subido y van a poder escuchar el audio. La versión audiovisual, es decir, donde nos van a ver, lo van a ver al doctor Milione con su remera negra muy deportiva, y a quienes hacemos habitualmente Segunda Convocatoria. Esto lo pueden hacer a través del canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Normalmente a partir de las 24:48 horas subimos, de pasado el programa por supuesto, subimos la versión audiovisual. Los saludo al doctor Gustavo Grifi a la distancia. Gustavo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo están Hugo y Jorge? Creo que hoy el doctor Resque Pizarro tiene un motivo más que la alegría de estar en el programa, ¿no? Por supuesto. Estamos muy contentos esperando el domingo. Ahora estamos ansiosos. Bueno. Así que bueno, felicitaciones, doctor, bien merecido lo tiene, y no sé si no van a ir a Qatar a jugar con el equipo del doctor Breckman. Bueno, si no nos vamos a Qatar, si no vamos al país, a Qatar, vamos a ir a Qatar, a Mendoza, cualquier cosita. Bueno. Alguna eso forma vamos a hacer la práctica. Bueno, ¿todo preparado, Gustavo? Vamos a alargar en un ratito. Sí, señor. Está todo ahí en orden, entonces. Doctor Miliani, ¿algo más para la presentación? ¿Nos falta algo? Programa 81, si no me equivoco. Número sí. Eso es importante. Segundo año del ciclo de Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal. Dicho lo cual, vamos a lo nuestro. El tema central en Segunda Convocatoria. Hoy vamos a hablar de la tenencia de animales, y animales domésticos en especial, en los consorcios, y también de las actividades peligrosas
en los consorcios y en los conjuntos inmobiliarios. No es lo mismo. Y no todo el mundo lo sabe, no los maneja. O sea, Bueno, muy bien. Entonces, ya que es así, doctor Milione, le doy la palabra. fundamentalmente lo que es la parte de tenencia de animales, que es muy común, o sea, no solamente por un problema de compañía para las personas que viven en soledad, sino que a veces tienen totalmente fines imprescindibles, como puede ser la asistencia de un perro lazarillo, claro, o sea, para una persona. En principio podemos decir de que no hay una norma legal expresa. Nosotros opinamos en general de que en este caso cualquier sujeto de derecho, cualquier persona tiene posee el derecho de tener una mascota, ¿no es cierto? Simplemente que éstas deben tener un determinado control para que no alteren digamos, los usos, costumbres y la normal tolerancia de lo que significa una vida en comunidad, ¿no es cierto? Así que en ese sentido podemos mencionar dos artículos, uno que es el artículo 1973 del Código Civil. Esa es la normal tolerancia. Esa es la normal tolerancia, que tiene un título especial que muchas veces también la gente no lo conoce, que se llama inmisiones. Claro. Inmisiones. Fundamentalmente lo que maneja esto es que dice que las molestias que ocasionan el humo, calor, olores, luminosidad. Estoy explicando esto porque en realidad abarca todo el espectro de lo que significa muchas veces los conflictos en la vida consorcial. Las molestias que ocasionan el humo, calor, olores, luminosidad, ruidos, vibraciones o emisiones similares por el ejercicio de actividades en inmuebles vecinos no deben exceder la normal tolerancia, teniendo en cuenta las condiciones del lugar y aunque media autorización administrativa para realizar aquellas. Según las circunstancias del caso, los jueces siempre pueden disponer la remoción de lo que causa la molestia o su sensación y la indemnización de los daños. Para eso puede disponer el cese de la emisión y debe ponderar, por supuesto, especialmente el respeto debido al regular uso de la propiedad y al interés general de los que están, de las exigencias de esa producción, ¿no? Esto tiene un antecedente en el Código Civil. Esto es del Código Civil Comercial, del llamado Nuevo Código. En el viejo artículo. En el viejo Código había también un viejo artículo, el 2618, que más o menos es parecido a este que usted acaba de mencionar. Por supuesto que con respecto a la tenencia de animales, especialmente de animales domésticos, hubo distintas posiciones digamos, a lo largo del tiempo. Se fueron adoptando, ya sea tanto la jurisprudencia como la doctrina de los autores especializados en estos temas, distintas consideraciones que empezaron en una primera visión con la suerte de que si había una norma o cláusula prohibitiva en el reglamento de copropiedad y administración, y si éste establecía que el uso y destino de las unidades funcionales era el de vivienda familiar, la tenencia de animales en los departamentos era excluida por dicha premisa, teniendo en cuenta el precepto que fijaba el artículo 6, inciso A, de también la derogada ley de propiedad horizontal. Doctor Griffi, ¿qué podemos abarcar con respecto a este tema? Bueno, lo primero que quisiera resaltar es que no los puedo dejar solos porque se olvidaron de pasar los medios de contacto. No, ya lo hicimos. No, ya lo hicimos. Seguramente. Bueno, perdón. Lo que sucedió es que en ese momento te fuiste a buscar un traguito. No dije nada. Por eso, sigamos con la tenencia de animales. Bueno, sí, a ver, originariamente me parece que la jurisprudencia se atenía mucho a lo que estableciera el reglamento de copropiedad, ¿no? En cuanto a ser terminante o no, en cuanto a la tenencia de animales. Creo que en los últimos años ha habido un poco cambio de tendencia, que si bien obviamente sigue resaltando lo que establece el reglamento de copropiedad, el carácter que actualmente están teniendo los animales domésticos y las mascotas, especialmente como el carácter de, digamos, seres sensibles, le está dando un poco otra característica de importancia, como remarcó Hugo en algún momento, ¿no? De acompañamiento, de sostén familiar o de sostén personal,
lo cual me da la impresión que está generando un cambio un poco en la tendencia jurisprudencial a ser más admisible y, por ejemplo, determinar que sería impropio que el reglamento, por ejemplo, interno fuera el que estableciera la prohibición de tenencia de animales, ¿no? Uh-huh. Tampoco sería viable, por ejemplo, el establecerlo en una asamblea de propietarios. Es decir, para ello habría que modificar directamente el reglamento de copropiedad con las mayorías específicas establecidas. Uh-huh. Esta idea de seres sensibles, que se está manejando un poco con la jurisprudencia, tenemos dos antecedentes muy recientes. Uno es una ley que se sancionó en España hace no mucho tiempo, que le da este carácter, y creo que todavía más recientemente en la provincia de Jujuy también se ha sancionado una normativa específica de la provincia que da esta característica de seres sensibles. Uh-huh. Seres sensibles o seres sintientes. Sintientes. Ya en exactamente. Casos, sujetos de derechos no humanos. Así es. Es cierto, la evolución jurisprudencial es muy importante. Ya las últimas décadas, especialmente las últimas 3 décadas, se viene dando esta situación. Tanto es así que, por ejemplo, en el año 94, en la Sala 2 de la Cámara Civil y Comercial de La Plata, mejor dicho, la Sala 3 de la Cámara Civil y Comercial de La Plata, decía que en la propiedad horizontal no existe ninguna disposición que prohíba la tenencia de animales domésticos. Esto es importante, ni antes del Código Nuevo ni después del Código Nuevo. Y si tampoco lo veda, decía el fallo, en forma expresa el reglamento interno, se podrá tener sin inconvenientes por aplicación del principio constitucional que garantiza la posibilidad de hacer todo aquello que no esté prohibido, sería el artículo 19 de la Constitución. De todo esto se deduce que la conducta de dichos animales será factor decisivo desde el punto de vista legal para la posibilidad de su tenencia, a falta de otra norma expresa que lo prohíba. Cuando hablamos de estas cuestiones siempre nos referimos, por un lado, a la Constitución Nacional, los artículos 17 y 19, que recién hicimos mención a través del fallo Triaca con Conti de la Cámara, de la Sala 3 de la Cámara Civil y Comercial de La Plata, pero por otro lado, a partir de la reforma del año 94 de la Constitución Nacional, incluimos los tratados internacionales, o sea, el bloque de constitucionalidad que no solamente integra la Constitución, sino también las convenciones que tienen categoría constitucional, es decir, supralegal. Y allí hay referencias, por ejemplo, en el Pacto de San José de Costa Rica y en otros de los pactos de derechos humanos también se incluye esta cuestión de los animales como forman parte de la familia, además de ser en unos casos acompañantes terapéuticos y además servir al humano como compañía. Justamente el Pacto de San José de Costa Rica, en el artículo 11 menciona que toda persona tiene derecho al respeto de su honra y el reconocimiento de su dignidad, y que nadie puede ser objeto de injerencias, sería en este caso la posibilidad de discutir la tenencia de una mascota, ¿no es cierto?, arbitrarias o abusivas respecto de su vida privada, claro, de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni tampoco ser objeto de ataques legales a su honra o reputación. Tiene siempre derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques. Esto fue incorporado a nuestro derecho por la ley 23.054. Claro, la del Pacto de San José, que es previa a por supuesto, a la reforma constitucional del 94. Ahora bien, hablamos de normal tolerancia, el artículo 1973, y aquí sí es cuando entramos a debatir la cuestión de cuándo es posible, si lo es, excluir una mascota dentro del ámbito de la propiedad horizontal y de los conjuntos inmobiliarios. Es decir, en los casos en donde se produzcan inmisiones graves, fuertes, importantes, molestias, peligrosidad. Con respecto a eso, Gustavo, ¿qué te parece que podemos aportar? Y bueno, a ver, un poco como están refiriendo ustedes, yo creo que cuando hablamos de la tenencia de animales tenemos que evaluar dos ámbitos. Uno, digamos, sería, si podemos decir, el ámbito reglamentario, que es si está permitido o no a través del reglamento de copropiedad, y después, eventualmente,
de alguna manera es el que se vincula a toda actividad que se hace dentro de un consorcio. Es decir, toda actividad que se haga dentro de un consorcio no tiene que generar inconvenientes al resto de los propietarios o molestias que superen, bueno, un poco la normal tolerancia, que es también a lo que ustedes estaban haciendo referencia, y que también de alguna manera lo tenemos dentro del artículo 2047 que establece las prohibiciones para los propietarios. Entonces, si nosotros tenemos el caso de un animal doméstico que no está prohibido por el reglamento de copropiedad, pero ese animal por determinados motivos genera problemas al resto de los propietarios que superan la normal tolerancia, entonces ahí el consorcio tiene una medida de acción para, bueno, de alguna manera solicitar la exclusión del animal, independientemente de que no esté prohibido por el reglamento. Sí, es cierto que hoy en día es difícil que un juez se anime en este estado de evolución de la jurisprudencia y de estos principios que hemos enunciado a llegar al extremo de la exclusión de una mascota o de un animal doméstico dentro del ámbito de la propiedad horizontal. Tiene que haber causa verdaderamente fundada de peligrosidad o de daño que haya ocasionado. Aún en aquellos casos en los cuales haya reglamentos que expresamente, sobre todo si tienen cierta antigüedad, los prohíban. Sí, ¿no? por supuesto. O sea que la prohibición ya tanto no juega. La cuestión del contenido del reglamento, en ese sentido, los jueces se han ido apartando de esa premisa para ir a estas cuestiones que hablábamos nosotros, referidas al derecho no solamente interno, sino al derecho convencional, ¿no? Creo que mencionaste, mencionaste hace unos minutos que antiguamente todas aquellas unidades funcionales destinadas a vivienda familiar, es como que dejaban excluidas. Porque no lo integraban a la familia. Claro. La y hoy en día está integrado a la familia claramente, no solamente en los conceptos que manejamos nosotros vulgarmente, sino también desde el punto de vista de la jurisprudencia, es decir, de los jueces. Así como hay larga data de fallos también que plantean estas cuestiones y hablan de prohibiciones arbitrarias e incluso de lo que sería el abuso del derecho, antes reflejado en el artículo 1071 del Código Civil Velezano, hoy en el artículo 10 del nuevo código. También hubo casos paradigmáticos en donde precisamente se llevó adelante la exclusión, ¿no? Por ejemplo, se dijo en un fallo que la prohibición atacada no vulnera ningún principio constitucional ni conculca las directivas del Pacto de San José de Costa Rica. Esto es en el caso de un pedido de exclusión, por no afectar a la vida privada, honra o reputación. La circunstancia de no conferirse autorización para tener animales en nada obsta al normal desarrollo de las actividades individuales de los emplazados. En cuanto a integrantes del consorcio, por el contrario, en su actitud antijurídica, la que está manifiestamente en contra de la voluntad de los restantes miembros del mismo. Este es un fallo de el año del año 95, si no me equivoco. Es decir, había todavía alguna resistencia, especialmente cuando hay generación de molestias, de perturbaciones, de daños, incluso, mejor dicho, en algunos casos se habla de cierta peligrosidad presunta, que me parece un argumento un poco estéril, pero de que el miedo a la intimidación que puede llegar a producir algunas razas que se las denomina, y ahora vamos a ver eso también si les parece, razas peligrosas. Gustavo, ¿qué te parece al respecto? Mira, a ver, yo como tenedor de animales, responsable, por supuesto. Bueno, y aprovecho para mandarle un gran saludo al perro más lindo, inteligente, cariñoso y atorrante, que es Toribio, mi perro. Muy bien, Toribio. Así que ibas a decir Bregman, pero no. Hay un listado, obviamente, de razas peligrosas a través de una normativa. Sí. Y a ver, la verdad que esas razas, y es lo que yo digo cuando saco a pasear a mi perro, digamos, imponen respeto. Ajá. ¿Sí? Son animales de un determinado volumen, de una determinada característica, de una capacidad de mordida, que me parece que ameritan quizás algún tipo de cuidado especial, ¿no? Como creo que también hay una normativa dentro del ámbito del gobierno de la ciudad que tienen que estar con bozal. Eso es importante, hacer referencia con correa y con bozal a esa norma que es la 4078, la ley local, que establece las llamadas razas consideradas peligrosas y la obligación de llevar identificado al CAN
con chapa, en la que tiene que estar también el nombre del dueño, el número de inscripción del perro en el registro oficial, porque estos perros tendrían que estar inscriptos, no suele pasar esto, no creo que haya muchos en el registro oficial. Además, en la calle también estos animales tienen que tener bozal y ser llevados con una correa corta, con un máximo de 2 metros. Que ya es larga, ya es mucho 2 metros para una correa. Sí, porque el perro tiene máximo sería 2 metros. La mayor seguridad, sobre todo cuando hay chicos circulando por la vía pública o personas que pueden inclusive tenerle miedo, tiene que estar pegado a la pierna, o sea, caminar con el dueño, ¿no? Y también, por supuesto, deben contar con la vacunación antirrábica al día, e inclusive el dueño tiene que contratar un seguro de responsabilidad civil, que cubra los gastos por posibles eventuales daños o lesiones que puedan causar sus perros. ¿Tu perro de qué raza es, Gustavo? Mi perro es un perro raza calle. Ah, bueno. Pero yo te diría que es una mezcla entre un border collie y un labrador negro. Ah, bueno, pero no está dentro de las 17 razas peligrosas. No. Es un tamaño intermedio, sí. Está ahí, así sí, que es 20 kilos. Razas es el peso que del en la animal. Ciudad de Buenos Aires se consideran de acuerdo a la ley. Los perros se manejan de alguna manera en determinadas circunstancias con el peso, con la edad y con el peso. El año pasado... Creo, Jorge, que esos recaudos también deberían aplicarse en los espacios comunes de los consorcios. Ajá. En cuanto a lo que estamos hablando con el tema de la correa y el tema del bozal, no han sido pocos los casos de algún accidente que se ha generado en algún espacio común de un consorcio. Y a veces, yo entiendo que en determinadas circunstancias quizás la intervención del administrador es un poco ajena cuando sucede un accidente de ese tipo. Pero siempre el primer reclamo, por supuesto, viene vía administración cuando sucede un hecho en algún consorcio, ¿no? Vos hablaste de los reglamentos internos, ¿no? Del reglamento de propiedad horizontal o de administración y copropiedad. Y ahí precisamente ya casi es unánime la doctrina autoral y la doctrina legal de nuestros jueces en quitarle el valor a esas disposiciones de los reglamentos internos que excluyen o prohíben a los animales domésticos. En verdad, el tema es cuando precisamente estos animales pueden generar alteraciones en la normal convivencia de los vecinos, o bien estos animales pueden generar también daños o molestias graves a los propietarios ocupantes. Por ejemplo, se dijo en un fallo del año 2003, la prohibición reglamentaria de tener animales domésticos en las unidades de propiedad horizontal no puede aplicarse con estrictez e irrazonablemente, pues si estos solo originan incomodidades nimias y no las perturbaciones a que se refiere en ese caso y en ese momento el artículo 6 de la ley 13.512, están dentro del número de molestias que la convivencia humana obliga a tolerar. Esto es de la Sala A de la Cámara Nacional Civil de la Capital Federal. Bueno, si les parece, porque nos estamos quedando sin tiempo, este tema lo vamos a seguir desarrollando con nuestra invitada, que es una especialista, no solamente en propiedad horizontal, sino en estas cuestiones de las tenencias de animales en la propiedad horizontal, en los consorcios. Podemos hacer alguna referencia a la segunda parte del tema de hoy, que es el de las actividades riesgosas y peligrosas. Doctor Milioni, ¿de dónde surge esto? Justamente tenemos el artículo 2047, que establece concretamente el código, las prohibiciones para los propietarios y ocupantes. Entre ellas se encuentra destinar unidades funcionales para usos contrarios a la moral o a fines distintos a los previstos en el reglamento, o sea, alterar su destino, sería, concretamente, ¿no? Alterar el destino por el cual se ha fijado la unidad funcional. Perturbar la tranquilidad de los demás de cualquier forma que exceda, volvemos a decir lo mismo que para los animales, la normal tolerancia. O ejercer, evidentemente, actividades que pueden comprometer la seguridad del inmueble o depositar cosas peligrosas o perjudiciales, aún en el caso de que no haya ninguna actividad desarrollada. Solo depósito. Estas últimas dos, que son el inciso C y D del artículo 2047, que bien refería el doctor Milioni, son en verdad las prohibiciones referidas a las actividades riesgosas y peligrosas. Ahora bien, yo te pregunto a vos, Gustavo, a ver qué te parece este tema. ¿Es lo mismo aplicar esto a un local comercial o a unidades destinadas al uso comercial que a unidades destinadas a vivienda?
No, no es lo mismo. Ujú. No, de alguna manera, a ver, yo entiendo que, como alguna vez lo hablamos, hay determinadas actividades que pueden comprometer la seguridad desde el punto de vista objetivo, y hay otras actividades que pueden comprometer la seguridad desde el punto de vista subjetivo. Este último, de alguna manera, entiendo yo que también va a depender del destino que le otorgue el reglamento de la unidad funcional. Ujú. Es decir, en un local capaz que yo puedo tener 20 personas, en una unidad funcional no. Ujú. Digamos, hay determinadas circunstancias propias del destino que tenga esa unidad funcional, y me parece que no es lo mismo. Sin embargo, hay otras circunstancias que son igualmente peligrosas, tanto para una unidad funcional como para un local. Ajá, claro. Es Sí, decir, por yo no ejemplo, puedo tener explosivos las en ninguno materiales de los dos inflamables, casos. los explosivos. los También materiales sería tóxicos. peligroso que eventualmente tuviera, como a veces ha pasado y que genera un gran inconveniente, con los famosos cortes de gas que estaban tan vigentes en una época, que los propietarios, sin decir nada, Tengan garrafas. instalaban garrafas, Claro, por supuesto. En ¿no? esos Con casos, todo el peligro que eso conlleva. esas son las más Y por claras ejemplo, típicas. ahora a mí me ha llegado la consulta de un caso que sería muy interesante evaluar dentro de este artículo, de un incendio que se produjo en un consorcio porque en la unidad funcional tenían montado una línea de servers especiales para hacer criptomonedas. Claro, es otro de los problemas que ahora se generan. La modernidad lleva a eso. Ujú. Sí, hay mucho problema con las máquinas para acuñar moneda cripto. Y eso que el consorcio tenía instalación trifásica, Ajá. pero a pesar de todo, se nota que se generó un sobrecalentamiento y generó un incendio. Ujú. Sí, es cierto. Hay algunas de las actividades que generalmente están prohibidas en todos los consorcios, aun cuando haya la posibilidad de establecer consultorios profesionales e inclusive consultorios médicos, que es el de las cuestiones referidas a las enfermedades infectocontagiosas. Exactamente. Que eso en casi ningún lugar, bueno, a no ser que esté Los específicamente elementos de copropiedad aprobada. hacen referencia a eso. Claro, Y permitida Y cuando la- son apto profesional, aclaran Sí. que lo que no se puede es justamente la atención de enfermedades infectocontagiosas. Claro. Tanto es así que inclusive si vamos a la ley, al Estatuto Especial de los Trabajadores de Edificios, la ley 12.981, el artículo 5, entre las causas de cesación, en el inciso C, Del cargo, establece causa de cesación de los trabajadores, del encargado, establece la enfermedad contagiosa crónica que constituye un peligro para los inquilinos de la casa, previo, por supuesto, pago de las indemnizaciones correspondientes de acuerdo a lo establecido por el artículo 10, es decir, que es una causal de cesación que da derecho al despido. Mirá si será un tema complicado en los consorcios de propiedad horizontal. Otro tema siempre crítico para los locales y demás, los talleres mecánicos, o talleres de otro tipo Sí. de rubros donde hay demasiada conflictividad en esas cuestiones. Y también lo que tiene que ver con la pirotecnia. Por ejemplo, los artículos pirotécnicos o fuegos artificiales, aún los autorizados por las ordenanzas municipales, son desde el punto de vista y del espíritu de la ley 13.512, se dijo en su momento, mercaderías peligrosas que perturban la tranquilidad de quienes habitan una casa de pisos o departamentos. Esto fue también la Cámara Nacional Civil de la Capital Federal en la Sala B en el año ya 66. Doctor Millán, ¿algo más para aportar con respecto a este tema? Menciona a veces también que en el caso, digamos, de aquellos propietarios que por algún tipo de... Hay dos cosas que separar. Por algún tipo de actividad utilizan elementos que pueden tener un olor fuerte, irritativo, como ser el tiner, el alcohol de quemar, ¿no es cierto? Cuando el reglamento lo prohíbe expresamente, el hecho de generar este tipo de actividades puede dar lugar a una indemnización a los restantes copropietarios. Claro. ¿No? Por el hecho, asimismo, si no tiene todos los elementos constitutivos de esa actividad que él ejerce en el taller, él puede mantener su, digamos, permanencia en el inmueble si solo se dedica a entregar esos productos terminados que fabrica
a las personas que Claro. pueden visitarlo en el inmueble. Claro, Esto es un fallo de la Cámara Nacional Especial Civil y Comercial de la Sala Sexta del año 77. Ya desde ese tiempo. Hoy en día, y con esto vamos concluyendo esta primera parte, Gustavo, si te parece, el rol del administrador resulta importante, ¿no es cierto?, en esto, para no solamente detectar los incumplimientos, sino también para tratar de o componer la situación o eventualmente iniciar las acciones. El artículo Sí, 2069, sí. como siempre mencionamos, del Código Civil y Comercial establece la cuestión de las infracciones y la posibilidad de las acciones judiciales que se ejercen por vía sumarísima para tratar de contrarrestar esto, ¿no es cierto? Sí, el rol del administrador, bueno, como representante legal del consorcio, es esencial para mantener la armonía de la convivencia. Entonces, ante cualquier este tipo de situaciones, el que por un lado tiene que tratar de componer y por otro lado tomar las medidas para que se dé lugar al cumplimiento del reglamento, cosa que no siempre muchos administradores lo entienden, pero ellos son los que guardianes del cumplimiento del reglamento de copropiedad. A colación en este momento porque es un tema del álbum Revolver de los Beatles del año 66 que se llama I Want to Tell You, quiero contarte, un tema exclusivamente de George Harrison, uno de los pocos temas que les permitían a veces poner en los discos de aquella época, que fue inclusive en su momento recreado cuando le hicieron el homenaje por el fallecimiento en el año 2002 por Jeff Lynne, que era el líder de la banda ELO, la Electric Orchestra, pero saco el tema a colación porque todo en este momento tiene una profunda promoción, dado que ese disco del año 66 fue remasterizado en el año 2009 y en este momento ha sido nuevamente remasterizado, ha salido a la venta hace muy pocos días en un box que le llaman, una caja con innumerable cantidad de discos en diferentes formatos y en los cuales inclusive hay un gran álbum con muchísima cantidad de fotos
en los cuales se utiliza una técnica utilizada por el hijo del antiguo productor de George Martin, Giles Martin, en el cual se utiliza un determinado sistema de avance tecnológico muy especial, con el cual no ya se puede apreciar el tema en estéreo, como antiguamente se hacía, escuchar de un lado un canal y del otro lado instrumentos y voces, por ejemplo, sino que en este momento permitiría tener un sonido totalmente envolvente, como que uno está escuchando el tema en el medio del grupo. Así que, bueno, es todo lo que podía decir por ahora. La entrevista en segunda convocatoria. Muy bien, 19:39, estamos un poquito atrasados. Este programa ya es casi un programa musical, ¿eh? Sí, claro. Participación, la música. Así que por el momento cambiamos de rubro, ¿eh? Ya nos adaptamos más a Amadeus. Bueno, en la entrevista vamos a tener a una amiga y a una profesora y conocedora, además doctrinaria, de estos temas de la propiedad horizontal y de los conjuntos inmobiliarios. Saludo ya a la doctora María Elena de Sajes, que entre otras muchísimas cosas, porque el currículum es muy extenso y tenemos poco tiempo, es profesora en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Abierta Interamericana, en la diplomatura en el Colegio Público de Abogados, diplomatura de propiedad horizontal, escribe habitualmente, es asesora jurídica desde hace mucho tiempo de AIER, además es autora de distintas partes en distintos libros, inclusive en un reciente Código Civil y Comercial comentado. Bueno, una vasta trayectoria, a pesar de que es muy joven. Te saludamos, María Elena, ¿cómo andás? Hola, Jorge, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos ahí? ¿Qué tal, Muy María bien. Elena? Muchas gracias por la presentación. No, y por está favor. buena la idea también de dedicarse a lo musical, ¿eh? Ah, muy Estamos bien, escuchando. muy bien. Le vamos No a es pedir una a mala Ricardo que idea. nos levante un poquito el retorno porque no te escuchamos bien. Y a ver, quiero hacer mención a una cuestión en particular. Hay un manual muy interesante, editado por Yusbaires, que es la editorial del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que explica o por lo menos tiene contenidos relacionados con el derecho animal, ¿no? Está coordinado, dirigido por la doctora María Victoria González Silvano, y allí, este manual, si no me equivoco, es del año pasado, y allí la doctora de Sajes tiene un capítulo escrito específicamente sobre la tenencia de animales en la propiedad horizontal. Así que, Marianela, te escuchamos para que pueda la audiencia conocer mucho más sobre este tema. Bueno, gracias. Sí, la doctora González Silvano, muy generosamente me invitó a hablar de la propiedad horizontal y los animales no humanos. Y bueno, digamos, ahí lo que hablamos es un poco de qué pasa con las distintas opciones que pueden darse, ¿no? Según cada edificio hay distintas alternativas, también los conjuntos inmobiliarios son un tema que lleva a conflictos. Digamos, ¿qué pasa si el reglamento nada dice? Bueno, ahí no hay dudas, la jurisprudencia de la doctrina es pacífica en decir si la prohibición no está plasmada por reglamento, ahí está permitido, por supuesto, ahí no habría objeciones. El conflicto se da cuando hay una prohibición y sobre todo esos reglamentos que son antiguos, ¿no? Porque pasa mucho que son reglamentos de edificios que se han sometido hace muchos años y que por ahí antes era una costumbre un poquito más arraigada esa prohibición, que me parece, por lo que uno ve en la práctica diaria de los consorcios, cada vez se está dejando más de lado, ¿no es cierto? Porque por lo que veo principalmente, más allá de lo que dice la doctrina y la jurisprudencia, es más habitual ver que la gente habite con animales no humanos en las unidades funcionales ahora que hace, por ejemplo, 30, 40 años atrás. Entonces esas prohibiciones de alguna manera yo considero que quedaron un poco vetustas, primero porque por la realidad de cómo vive la gente y porque además, cosa que por ahí no se consideraba antes, cada vez más la gente considera parte integrante de sus familias, claro, a los animales no humanos. Entonces, que un reglamento te diga con qué integrante de la familia podés habitar y con qué habitante de la familia no puedes habitar, y nos resulta por lo menos arbitrario, por no decir ya inconstitucional, y que ese tipo de cláusulas son abusivas. Esa es un poco la idea que queremos plasmar en este capítulo que he participado
del Manual de Derecho Animal. Sí. Después, bueno, por supuesto, nadie va a decir que, bueno, si hay un problema porque este animal humano genera algún perjuicio, bueno, ahí habrá que tomar medidas, se pueden tomar medidas para evitar que se generen daños, ¿sí? El tema de los molestos, bueno, tratar de buscar cómo evitarlo, ¿no? A veces hay ciertas medidas paliativas, como por ejemplo el tema de aislar los ruidos, tratar de que los animales no estén todo el día solos, ¿no? Claro, sí, eso es uno de los problemas que no habituales, ¿no? En un balcón de 2 metros chiquitito y Sí. solos todo el día. Bueno, eso Pero de dejar no los por eso animales en los perdón. balcones no me parece muy adecuado, ¿eh? Yo veo por la calle, además de cuando salgo a pasear el Pichicho también, que hay muchos animales en los balcones. Me parece, además de poco gentil para con la mascota, verdaderamente molesto para todos, para el animal y para los vecinos, porque siempre se genera el tema del ladrido, del ruido, cuando pasa otro animal por debajo de esos balcones, ¿no es cierto? Sí, lamentablemente es bastante habitual ver que la gente tiene esa práctica, ¿no? Sí. Y por ahí animales que son grandes, Claro. que están en balcones pequeños y claramente no están cómodos, y bueno, esas son cosas que habría que intentar hablar, de evitarlas, pero de ahí a la prohibición me parece que digamos, hay un camino muy grande, ¿no? Entonces, bueno, la idea es esa, ver las distintas alternativas, propender a que no estén prohibidas estas cláusulas como antes se usaba tanto. La verdad que yo, tengo que decir la verdad, en reglamentos actuales no he visto, no sé si ustedes que también diariamente leen reglamentos, como leo yo. Sí, ahora no están, eso ya casi no existe. Sí. ¿Cómo? En los nuevos reglamentos eso casi no existe. Claro, me pasa lo mismo, ¿no? No he visto en los últimos reglamentos, estos últimos 10 años, ponerle que prohíban. El problema lo tenemos con los reglamentos de edificios más antiguos. Lo ideal sería, si el consorcio quiere, es modificar el reglamento, pero todos sabemos que es bastante complejo por obtener las mayorías, y también por lo costoso que es, ¿no? Porque hay que hacerlo por escritura pública, escribirlo en el registro. En tu criterio, te hago una consulta, en tu criterio, ¿estás en línea, en acuerdo a considerar a los animales, especialmente los animales domésticos, pero en general a los animales como sujetos de derecho? Y viste que hay varios fallos últimamente que por lo menos no lo consideran cosas, que lo consideran seres sintientes, ¿no? Hay algunos que seres sintientes y por lo tanto posibles de que se le atribuyan ciertos derechos, ¿no? En el sentido de sujeto, persona, absoluto, total, porque todavía no, la normativa no nos acompaña, ¿no? Lamentablemente el Código Civil no nos acompaña, pero tenemos muchos fallos jurisprudenciales, por ahí no que tengan que ver con propiedad horizontal. No, pero en general. Pensando, por ejemplo, bueno, el caso de la orangutana. La orangutana Sandra, que fue tan conocido, ¿no? Que ya tiene unos cuantos años. Y varios más que van para ese lado, ¿no? Cada vez más atribuirle la posibilidad, como son seres sintientes, que tengan derechos, que sean posibles de no ser considerado una cosa, ¿no? Purillana, como lamentablemente todavía la normativa no acompaña. El doctor Hugo Miglione te va a hacer una consulta, Marianela. ¿Qué tal, Marianela? ¿Cómo estás? Hola, Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gusto en saludarte. La pregunta es esta. En realidad, con lo que tiene que ver, hay animales, sobre todo mascotas en función de perros, que cumplen determinados fines, de alguna forma, de cuidado a personas que puedan requerirlo. Puede ser el caso de un perro lazarillo. Hay perros especialmente criados en criaderos para el acompañamiento de chicos autistas. Sí, acompañamiento terapéutico. Que son todos perros en general de tamaño de mediano a grande. ¿Está la posibilidad, o alguna vez has tenido posibilidad de conocer que ante la situación de uno de estos animales, aún con el fin, obviamente, que cumplen, ¿no es cierto? Cuando alguien, o por una asamblea, se aprobó el reglamento interno por el cual eran permitidas las mascotas, y crear algún problema, ¿podía ser debatido como para dejar sin efecto ese reglamento?
La verdad que no, tampoco he visto jurisprudencia de ese tipo, ¿no? Porque entiendo que tiene que primar, digamos, la salud de esa persona, el cuidado que tiene esa persona, ¿no? Por encima de una cláusula reglamentaria. La pregunta mía... Es una postura, ¿no? Que yo tengo. Entiendo que nunca vi un fallo que trate un tema así puntual de esto, ¿sí? Algunos más antiguos que ordenan el retiro basándose en la prohibición, pero no con una persona que tenía algún problema que necesitaba de la compañía de ese animal humano. Yo mencioné esto porque había leído que alguna jurisprudencia entendió que correspondía acatar la prohibición de un reglamento interno si quedaba demostrado que el que lo habían consentido había estado presente en la asamblea, fue debatido y aprobado y contó con el afirmativo de este propietario presente, luego afectado no podía... Claro, no podía reclamar, el acto propio. Lo contrario. No se habrá dado cuenta. No, la verdad que nunca escuché ese fallo, no lo tengo conocimiento, pero estamos hablando del reglamento interno y lo permitía el reglamento de propiedad horizontal. Sí. Ahí ya tenemos otro problema. Claro. Es bueno que lo aclares. Es bueno que lo aclares. Lo hablamos. Lo que está permitido por reglamento de propiedad horizontal. Claro, porque lo hablamos en la primera parte del programa. A ver, aclaremos un poquito. ¿Es lo mismo en este caso, bueno, en este y en otros, pero en este puntualmente, que esto figure como prohibición o como restricción en el reglamento de propiedad horizontal o en el reglamento interno? Vos a ver si entendí bien la pregunta. A ver cuál es tu opinión. ¿Es admisible cláusulas así en el reglamento horizontal? ¿Me preguntás? Sí, si es admisible y que tenga tanta validez o compela a los propietarios, tanto sea que una cláusula restrictiva de tenencia de animales o inclusive de exclusión por molestias venga de un reglamento de propiedad horizontal o de un reglamento interno. ¿Sería algo similar para vos? Bueno, ese es otro tema que abordamos en el manual. Este tipo de prohibiciones, primero yo ya partí de la base de mi postura de que yo las pongo en interrogante aún en el reglamento de propiedad horizontal. Sí. Entonces, muchísimo más aún, yo perfectamente considero que se tienen que rechazar si la prohibición está en el reglamento interno y no existe prohibición en el reglamento de propiedad horizontal. ¿Por qué? Porque el reglamento interno, en definitiva, es un acta de asamblea en la cual se deben dictar pautas de convivencia. No es el acto constitutivo de la propiedad horizontal, que es ese reglamento delegado por escritura pública, escrito en el registro. Entonces, al cual se adhieren los adquirentes al suscribir su título suficiente, o sea, su escritura de la adquisición de notaría. Entonces, en ese sentido, no tiene la oponibilidad que le confiere el estar inscritos en el registro. Claro que sí. Entonces, yo no puedo decir, bueno, usted tiene que acatar una asamblea de febrero del 2019 y él ni siquiera tenía pensado comprarse ese departamento, ¿se entiende? Bajo ningún concepto. Yo entiendo que si está por reglamento interno prohibido y en el reglamento de prohibición está permitido, o por lo menos no dice nada, es facilísimo ganarlas si estás del lado me parece correcto. del propietario que pretende, digamos, mantenerse con el animal, ¿no? Porque no está dentro de las facultades del reglamento interno. María Elena, lo tengo al doctor Gustavo Urifi del otro lado en la línea telefónica, te quiere saludar y hacerte una consulta. Bueno, gracias Gustavo, buenas tardes. Hola Marianela, ¿cómo estás? La verdad que es un gran placer tenerte en el programa y ese, digamos, manual es fantástico, así que se lo recomendamos a colegas y no colegas para que lo puedan evaluar. Marianela, te quería consultar si vos estimás que el tema de la tenencia de animales puede ser igual en un consorcio sometido al régimen de propiedad horizontal que en un conjunto inmobiliario, o dadas las características particulares que puede tener un conjunto inmobiliario, la tenencia de animales puede tener otras características. Y lo pienso, pero no por haberlo encontrado en la jurisprudencia, ¿no? Porque lo deduzco. Yo entiendo que aún es
menos factible la prohibición. Cada vez como que me convenzo más de que no. Imagínense, una persona se va a vivir una casa, porque necesitas una casa en la unidad funcional que vos tenés en un barrio privado, en un country, en un club de campo. Casa en el sentido que uno piensa desde lo edilicio, ¿no? Desde lo jurídico, no sé si se aclara con esto. Y tenés parque, y vivís en planta baja, y tenés todas las comodidades que tenés para poder tener un perro y no lo podés tener porque un reglamento de hace no sé cuántos años dijeron que no se podía. No sé, lo veo por lo menos criticable. Me parece que sería conveniente ese tipo de cláusulas que sean modificadas. Pero bueno, por supuesto, si están todos de acuerdo y todos quieren vivir con la prohibición, está perfecto. El problema es cuando viene un propietario nuevo y quiere poder, o alguien que no tenía y que quiere cambiar de idea, ¿no? Me parece que ya... Ahora ahí Marianela, se podrían dar... Esa forma de verlo, ¿no? Ahí se podrían dar dos circunstancias que, bueno, obviamente en un consorcio no se darían, que es una de un animal que quizás hay que ver si se lo puede encuadrar dentro de doméstico, ¿no? En una de esas, en determinados country, podría haber, por ejemplo, caballos o algún otro tipo de animal, justamente atento a la característica del inmueble, como vos mencionaste, de casas, ¿no? Claro. Y el otro tema sería quizás el establecimiento de multas en el reglamento de copropiedad o el reglamento interno. ¿Qué te parece en cuanto a la validez de esto último? Bueno, vos decís una multa porque traen a la unidad funcional un animal cuando está prohibido. Si estuviéramos eso o porque suponete, a ver, yo tengo un conejo como animal doméstico en el country y de pronto lo encuentran comiendo las zanahorias en el parque. Sí, está bueno ese ejemplo. Ahí podríamos sancionar no por tener el conejo, entiendo yo, sino por el perjuicio que generó lo que es tuyo. ¿Sí? No por porque viva así nada más. Y lo estimás que sería viable. Distintas, entiendo yo. Una cosa es el daño que genera y otra cosa es el simple incumplimiento a la cláusula reglamentaria que dice prohibido tenencia de animales no humanos. Yo creo que todo también arranca un poco desde el momento en que el comprador, cuando firma y dice, declara aceptar las condiciones del reglamento interno que ha conocido con anterioridad. Bueno, ahí estamos pero me parece que vamos por otra línea. Lo cierto es que son las 19:56 y nos estamos quedando sin tiempo. Doctora Desages, Marianela Desages, te agradecemos muchísimo. Nos podríamos quedar horas hablando de este tema, pero bueno, lo vamos a tener que hacer fuera del aire, nos van a echar acá de la radio. Te queríamos agradecer, por supuesto, siempre la deferencia que tenés para con nosotros, ya es la segunda vez que participás en el programa y que siempre estés presta para hacerlo. Y además de saludarte y despedirte, quería que comentes, vos tenés un canal de YouTube donde en interesantísimos y breves videos hablás sobre temas de derechos reales en general y muy específicamente de la propiedad horizontal. ¿Cómo lo encuentran los oyentes, el canal? Bueno, gracias. Sí, con mi nombre y apellido, Marianela Desages, sí, como vos bien decís, son muchísimos más, está desfasado, es mucho más de propiedad horizontal que nosotros de derechos reales. Lo que pasa es que está en construcción todavía, pero de a poquito la idea es hacer de todos los derechos reales, pero bueno, por ahora vamos por ahí, sí me pueden encontrar con mi nombre y apellido. Gracias por mencionarlo. No, por favor. Un gusto, doctora Marianela. Abrazo grande, Marianela, un beso. Y te mandan un abrazo y un cariño los doctores Areitio, Sebastián Areitio y Héctor Breckman, Así que tenelo en cuenta. Muchas gracias por todo. Para todos. Hasta la próxima. Abrazo. Nos vemos, un beso. 28, no va a haber mini maratón de preguntas y respuestas, doctor Milione. Igual el doctor Griffi está a la distancia, así que no es tan interesante. La semana que viene seguro lo vamos a hacer. El doctor Griffi mandó por el WhatsApp interno por el grupo de... Una foto de su perro. Sí, de Toribio. Sí, bien. Sí. No se lo distingue muy bien en cuanto a la raza. Parece simpático. Ahora, doctor Griffi, nos escucha, ¿no? Sí, acá estoy. ¿La oreja le falta o la tiene retraída? No, la oreja la tiene abajo porque él cuando se pone más que sensible baja las orejas. Muy bien. Bueno, escuchó lo de la gallina, ¿no? ¿La tiene ahí adentro también en el departamento o no? No lo escuché, pero no la tengo. Bueno, está bien. Un abrazo, Gustavo. Nos vemos la semana que viene. Bueno, igualmente.
Un Buena abrazo semana. grande a ustedes y a los oyentes. Muy bien, se despide el doctor Milione. Buena semana para toda la audiencia. Saludos. Nos vemos la próxima. Saludos a los doctores Areitio y Bregman. Abrazo grande a Ricardo Piñero, Manos Mágicas, que hoy estuvo, pero impecable. Impecable, Ya no impecable. le podemos decir nada, a pesar del color rojo de la camiseta. Nos vamos, como siempre, hasta la semana que viene. El miércoles que viene vamos a estar en vivo nuevamente aquí a las 19 horas para hacer de 19 a 20. Esto que es Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Muy buena semana, hasta entonces. Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.